Había una vez en la ciudad de Toluca un niño curioso llamado Diego. Tenía 10 años y una imaginación desbordante. Vivía en un vecindario tranquilo, pero había una casa que siempre lo integraba. Era la casa del señor Morales, su vecino, un hombre serio y reservado que no socializaba, mucho menos con los demás. Una tarde, mientras jugaba en su patio, Diego notó que la puerta trasera de la casa del señor Morales estaba entreabierta. La curiosidad lo venció y decidió entrar a investigar. Al cruzar la puerta, Diego se encontró con una casa extrañamente ordenada, casi clínica. Caminó en puntillas por los pasillos hasta llegar a una habitación cerrada con una puerta metálica. Intrigado, Diego intentó abrirla y sorprendentemente la puerta cedió. Al entrar, se encontró con un cuarto lleno de pantallas, mapas y documentos extraños. En una de las pantallas, Diego vio algo que lo dejó sin aliento. Imágenes de criaturas que no eran de este mundo. Seres alienígenas que parecían estar siendo monitoreados por el señor Morales. Diego se acercó a un escritorio y encontró un archivo titulado Operación Alfa. Al abrirlo, descubrió planes secretos del gobierno, investigaciones sobre sus encuentros y lo que parecía ser evidencia de vida extraterrestre en la Tierra. Su mente estaba llena de preguntas y no podía creer lo que estaba viendo. De repente escuchó pasos acercándose. Diego intentó esconderse, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba el señor Morales, mirándolo fijamente. Su expresión era fría y calculadora. «¿Qué haces aquí, Diego?», preguntó con una voz que hacía eco en la sala. Diego sintió que el mundo se detenía. No sabía qué responder. Su corazón latía con fuerza. Y en ese instante comprendió que había descubierto algo que no debía saber. El señor Morales cerró la puerta detrás de él, dejando a Diego atrapado en la habitación. El suspenso era insoportable. ¿Qué haría el señor Morales ahora que Diego sabía la verdad? ¿Podría el niño salir de allí sin que su vida cambiara para siempre? La respuesta quedó en el aire, pues lo único que Diego sabía en ese momento es que su vida nunca volvería a ser la misma. El corazón de Diego latía con fuerza, mientras abría el expediente titulado Operación Alfa. Entre las hojas llenas de cifras y gráficos, encontró una imagen que le hizo estremecer. Era un ser de aspecto extraterrestre, con piel grisácea y grandes ojos negros, que parecían mirar directamente a su alma. Algo en la imagen la fascinaba y aterrorizaba a partes iguales. De repente, un viento frío recorrió la habitación y las luces parpadearon. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Diego sintió una presencia a su lado. Volteó lentamente y para su asombro, el ser de la imagen estaba allí, materializado a pocos metros de él. El alienígena, de aspecto delgado y etéreo, se inclinó ligeramente hacia Diego, como si lo estuviera estudiando. En lugar de sentir miedo, Diego sintió una extraña conexión con la criatura, como si comprendiera su dolor y su lucha. Antes de que Diego pudiera reaccionar, el ser levantó una mano y las cerraduras de la puerta y la ventana se abrieron de golpe. Con un gesto, indicó a Diego que lo siguiera. Diego, sin pensarlo dos veces, corrió detrás de la alienígena, atravesando pasillos y escaleras a una velocidad asombrosa. Cuando llegaron a la puerta principal, el señor Morales apareció de nuevo, esta vez con una mirada de pánico en su rostro. «¡Detente!», gritó sacando un dispositivo extraño de su bolsillo. Pero antes de que pudiera hacer algo, el alienígena extendió una mano, y el dispositivo se desintegró en el aire. Con un movimiento rápido, el ser tomó a Diego de la mano y juntos atravesaron la puerta principal, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Corrieron por las calles de Toluca, dejando atrás la casa y el vecindario. Diego no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que estaba siendo llevado a un lugar seguro. El alienígena, aunque silencioso, transmitía una sensación de protección. Finalmente llegaron a un lugar apartado, un pequeño parque al borde de la ciudad. El alienígena se detuvo y miró a Diego con una expresión de tristeza y agradecimiento. Diego, jadeando por la carrera, se atrevió a hacer la pregunta que lo quemaba por dentro. «¿Quién eres? ¿Por qué me ayudaste?». El alienígena no respondió con palabras, pero en la mente de Diego se formaron imágenes y sensaciones. Vio planetas lejanos, una civilización destruida y un ser que había huido de su hogar para encontrar refugio en la Tierra. Vio también cómo había sido perseguido por el gobierno, cazado como un enemigo cuando solo quería sobrevivir. Pero antes de que pudiera comprender todo, Diego escuchó un sonido en la distancia, helicópteros y vehículos que se acercaban. El gobierno estaba tras de ellos. El alienígena miró hacia el cielo, sabiendo que el tiempo se acababa. Con un gesto suave, colocó la mano en la cabeza de Diego, transmitiéndole una última imagen, un lugar seguro, escondido en las montañas donde podría ir si alguna vez necesitaba escapar. El ser comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcido, como si se disolviera en el aire, justo antes de desaparecer por completo.
Diego sintió una última sensación, un adiós lleno de tristeza pero también de esperanza. Los sonidos de helicópteros se intensificaron, y Diego supo que debía moverse. No podía quedarse allí, mientras corría hacia el lugar que la alienígena le había mostrado en su mente. El suspenso quedaba en el aire. ¿Qué haría Diego ahora que conocía la verdad? ¿Podría el gobierno alcanzarlo? ¿Y qué había pasado realmente con el alienígena? Las preguntas lo acompañaban mientras se entraba en la oscuridad, sin saber lo que deparaba el futuro. Diego corrió sin detenerse, guiado por la imagen del lugar seguro que la alienígena le había mostrado en su mente. Aunque el miedo lo acompañaba, la sensación de confianza que el ser le había transmitido era más fuerte. No podía olvidar los ojos del señor Morales llenos de desesperación, pero estaba seguro de que el alienígena solo quería ayudarlo. Llegó a las afueras de Toluca, donde las luces de la ciudad comenzaban a desvanecerse, y el paisaje se volvía oscuro y ominoso. El lugar que buscaba estaba en las montañas, un sitio remoto y apartado. Diego se adentró en un sendero apenas visible, rodeado de árboles altos que parecían inclinarse sobre él, sus ramas formando sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Mientras avanzaba, sintió una presencia a sus espaldas. Se detuvo y escuchó atentamente. El viento susurraba entre los árboles, pero algo más parecía moverse en la oscuridad. Aceleró el paso y decidió llegar al lugar seguro cuanto antes. Finalmente, Diego llegó a una cueva oculta entre las rocas, justo como la alienígena le había mostrado. Entró con cautela, pero algo en el aire se sentía denso y pesado. A medida que avanzaba más profundo en la cueva, notó que las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, parecidos a los que había visto en los documentos del señor Morales. Un frío penetrante lo envolvió y la sensación de seguridad comenzó a desvanecerse. De repente, un sonido metálico reverberó por la cueva. Diego se giró bruscamente, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado era inconfundible. Siguió avanzando, pero ahora sus pasos eran lentos y temerosos. ¿Y si el señor Morales tenía razón? ¿Y si este lugar no era lo que parecía? De pronto, una voz familiar resonó por la cueva. Era el señor Morales, aunque Diego no podía verlo. «Diego, debes salir de ahí», gritó Morales con un tono que combinaba urgencia y terror. «Ese no es el lugar que piensas. Te ha llevado a una trampa». Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo su instinto le decía que debía huir, pero había confiado en el alienígena. Sin embargo, algo en la cueva estaba cambiando. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz fría y azulada, y sombras grotescas empezaron a formar a su alrededor, moviéndose de manera antinatural. La figura del alienígena apareció en la oscuridad, pero esta vez su aspecto había cambiado. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora parecían vacíos y sin vida. Una sonrisa torcida se formó en su rostro, y Diego comprendió con horror que había cometido un terrible error. Las sombras comenzaron a acercarse, tomando formas indescriptibles, susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que llenaba su mente de terror. Diego retrocedió, pero la salida parecía estar cada vez más lejos. Estaba atrapado. El señor Morales continuaba gritándole desde algún lugar, pero sus palabras eran apenas audibles sobre el creciente murmullo de las sombras. «¡Corre, Diego! ¡Es tu última oportunidad!». El alienígena se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia Diego. La oscuridad a su alrededor se hacía más densa, y la cueva parecía cerrarse sobre él. La mente de Diego estaba al borde del colapso, pero una pequeña parte de él aún luchaba por salir. Justo cuando las sombras estaban a punto de alcanzarlo, Diego sintió un tirón fuerte en su brazo, como si una fuerza invisible lo empujara hacia la salida. Corrió con todas sus fuerzas, sin mirar atrás, hasta que finalmente emergió de la cueva y cayó al suelo, jadeando y temblando. Al levantarse vio al señor Morales, pálido y herido, apoyado en una roca cercana. Sus ojos estaban llenos de alivio y dolor. «Te lo advertí, Diego», dijo con voz débil. «Nunca debiste confiar en él. Esto no ha terminado». Diego, aún en shock, no podía procesar lo que había ocurrido. Cuando miró hacia la cueva ya no había la alienígena ni las sombras, pero la sensación de terror persistía. El señor Morales se levantó con dificultad y miró a Diego con una expresión grave. «Debemos salir de aquí, ellos vendrán por ti y por mí». Sin más palabras, Morales tomó a Diego del brazo y comenzaron a alejarse de la cueva, pero mientras se intentaban nuevamente en el bosque, Diego no pudo evitar mirar hacia atrás, sabiendo que lo que había vivido esa noche era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La historia quedaba en suspenso con la certeza de que algo terrible los perseguía, algo que no cesaría hasta que ambos enfrentaron un destino aterrador. Continuará.